Gracias por continuar junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, vamos a hablar un poco de la renovación gratuita del DUI ante este documento o esta reforma que se hizo por los diputados de la Asamblea Legislativa, en la cual dieron una asignación de 1.5 millones de dólares al RNPN para ampliar la renovación del DUI, y también luego se hizo una modificación de dicho decreto para especificar algunos de los detalles. Es un gusto para mí recibir a Javier Bernal, registrador nacional adjunto del RNPN. Buenos días, Javier, bienvenido a República. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por tomar la invitación. En pantalla van a aparecer en este momento algunas imágenes sobre las filas que se han dado en los últimos días en los DUI centros y estas actividades que se dan, no solo por el tema de la renovación gratuita del DUI, Javier. Entiendo que es una temporada del año en donde también hay un flujo de personas un poco mayor del promedio que suelen tener ustedes en el transcurso del año. Y si quiere, empecemos un poco con esto, retomando las imágenes. ¿Cómo ha estado el proceso de renovación o brindar el DUI para las personas que lo están requiriendo en este último tramo del año? Bueno, como usted decía, siempre al final del año incrementa la asistencia de ciudadanos a reclamar su DUI, pero también recordemos que estamos en época de DUIzación masiva, es decir, todo este año implica que se nos ven más de 1 millón de DUIs se vencen, se están venciendo en todos los meses, y eso también ha obligado a que la ciudadanía asista a los DUI centros, y a eso agreguémosle que la Asamblea Legislativa emitió un decreto por medio del cual ha destinado 1.5 millones para que las personas que quieran ir a reclamar su DUI que se encuentre vencido o dañado puedan recibir su DUI de manera gratuita. Entonces eso ha hecho pues que la demanda incremente, ha sido sensible en todos los DUI centros, hemos tenido una asistencia masiva, digámoslo así, incluso con algunos momentos de desorden, pero que ya estamos tratando de resolver eso. Incluso hemos pedido el apoyo de la PNC, ya que en algunos lugares sí se ha puesto un poco complicado, pero obedece a esas tres situaciones. Estamos en año de DUIzación masiva, final de año, y a los decretos que vinieron a hacer que las personas que no han renovado su DUI por mucho tiempo, y que son muchas, pues vayan de una vez a los DUI centros. Me mencionaba recién, Javier, que en algunas de estas zonas han tenido dificultades o un poco más, que han solicitado hasta el apoyo de la policía. Sí. ¿En dónde identificaron esto y por qué razones se dio eso? Han sido en varios, en San Marcos, Sonsonate, Cojute, se han dado situaciones, digamos, ya fuera de lo normal, porque efectivamente siempre puede verse que hayan filas, pero no como ahora, y con la cantidad, ¿verdad?, que está llegando de gente, porque en realidad incluso se nota en la producción que ha incrementado, no solamente en los DUIs, que la gente llega con su recibo pagado, sino también en los que se están acogiendo al decreto 190 que emitió la Asamblea Legislativa. Entonces eso ha hecho en alguna medida que se vea la gran cantidad de personas, repito, por la DUIzación masiva y por los decretos que se han emitido. Ahora, si le ponemos un poco de números, Javier, en esto, según la aprobación de este decreto, ¿cuánto era la estimación que puede tener el RNPN sobre las personas que se les iban a dar el DUI de manera gratuita? Es decir, porque obviamente tienen una segmentación de grupos y de personas en función de las que van a pedir renovación de DUI o DUI nuevo, etcétera. Pero en el caso de las personas que era renovación del DUI y que el criterio por el cual se mencionó originalmente era por condiciones financieras que no lo podían pagar, ¿cuánto era la estimación que ustedes tienen de población así? Son dos criterios, el DUI vencido, sí, ¿verdad?, y DUI dañado. Con el 1.5 millones que aprobó la Asamblea nos alcanza para 152.284 DUI subsidiados. Perdón, ¿podemos repetir el 152.284 DUI podemos emitir, okay, ¿verdad?, con esa cantidad. Ahorita la producción, a partir cuando arrancamos el 5 al sábado, habíamos emitido subsidiados 21.093 DUIs. Al sábado. Ayer hubo una producción, me imagino, alta, porque hemos venido creciendo desde el 5 que emitimos 1.861 DUIs, el 6 emitimos ya 7.677, y ya el 6 emitimos 7.677, y ya el 7 ya emitimos renovación por vencimiento y dañados con el segundo decreto que emitió la
la Asamblea Legislativa. Ahí hay un aspecto, ya vamos a ver algunos detalles también de las cifras que usted trae, Javier, pero en un momento quedó un poco la incertidumbre porque también algunas de las empresas que brindan el DUI, que están subcontratadas por esto, no tenían claridad en bajo qué criterios, y la Asamblea Legislativa tuvo que afinar en este decreto posterior estos aspectos. Entonces, ¿qué tanto eso les marcó a ustedes un poco de incertidumbre? Porque decían, bueno, sabemos que vamos a renovar DUI, pero no sabemos con qué criterios y a quiénes se lo vamos a dar en concreto. Sí, efectivamente, el primer decreto, que es el 190, únicamente establecía que era para financiar la gratuidad de DUI para personas de escasos recursos, vencidos y de escasos recursos, ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos que reaccionar haciendo un comprobante que nos firmaba la persona que llegaba a solicitar el DUI o a acogerse al beneficio, y como no teníamos criterio para determinar quién es de escasos recursos, digámoslo así, teníamos pues que nosotros elaborar un comprobante en el que la persona bajo una declaración jurada nos dijera pues que era de escasos recursos. Luego después la Asamblea emitió el decreto legislativo 198, en el que ya se aclara que únicamente es para personas que tengan el DUI vencido o dañado o deteriorado en las partes esenciales del DUI, es decir, si el nombre, por cualquier circunstancia, el nombre en el DUI no se lee, y esto genera una confusión, entonces en ese caso es un DUI dañado y procede perfectamente reponerlo. Pero siempre entonces aplica el tema de los escasos recursos, porque ahí queda el detalle. Fue uno de los aspectos que alegaban los diputados, la idea es darle el DUI a las personas que no tienen la capacidad económica para pagarlo, y en ese segundo decreto aparecen dos criterios, pero no se mantiene un poco la idea del original, queda un poco como esa incertidumbre. Sí, efectivamente, ya en el segundo decreto la Asamblea únicamente dijo que era para financiar la gratuidad de la renovación de DUI vencidos y deteriorados, y quitó el criterio o lo que había manifestado en el primer decreto, que era para personas de escasos recursos. Solamente es que estén vencidos, ¿verdad?, o deteriorados. Básicamente, entonces, por cómo está en este momento el panorama y el trabajo que tienen los DUI Centro, bastante amplio y bastante marcado el trabajo, amparado bajo este decreto, se le puede subsidiar a cualquiera, aunque no tenga, digamos, no tenga la dificultad económica. Pues es así como usted lo plantea, o sea, nosotros solamente vemos que el DUI esté vencido, que esté dentro de las fechas que el decreto establece, o que esté deteriorado y que por lo menos, o el nombre, por decir, para que se entienda, no se lea bien, o la dirección en el DUI no se lea bien, ese es un DUI deteriorado, y en ese sentido procede. Eso es lo único que nosotros verificamos que es lo que el decreto establece. Hay un aspecto que usted mencionaba, que fue lo que se requirió, por ejemplo, en los primeros días, un comprobante o una certificación de que la persona alegaba que no tenía los fondos suficientes para hacerlo, pero el RNPN, con la información que tiene, o tiene algún mecanismo para identificar cómo las personas que realmente no tienen el dinero para pagarlo, o hay alguna manera en cómo se puede tener precisión de esto, porque queda la impresión, pero esa es solo mi apreciación muy particular, que los diputados hicieron una aprobación de algo que no tenían claridad la población objetiva a la cual realmente se le podía favorecer con esta medida. La verdad es de que nosotros no tenemos ningún criterio, ¿verdad? Como solamente nos atenemos a lo que dice el decreto. Claro. No podemos hacer distinción o decir usted sí califica o usted no, sino que nosotros únicamente aplicamos lo que dice el decreto. En aquel momento, con el primer decreto, nosotros lo que hacíamos era, con la declaración jurada, que la persona nos dijera que era de escasos recursos. Pero en este caso, con el segundo, con la modificación al decreto 190, al primero, en realidad lo único que nosotros hacemos es verificar que el DUI esté vencido o que el DUI esté deteriorado. No tenemos la facultad para hacer una distinción. Ahora bien, eso no quita o no pasa porque nosotros no podamos hacer un llamado, ¿verdad?, de que las personas que se acojan a este decreto sean personas que en realidad no pueden o tienen algún problema para poder cubrir el costo del DUI, porque perfectamente puede llegar a alguna persona que sí tenga la capacidad económica de hacerlo, pero creeríamos nosotros que deberían de dejar el espacio para las personas que en verdad lo necesitan. Perfecto, ¿verdad? Debo hacer la primera pausa y si le parece seguimos ampliando un poco este tema, las implicaciones que tiene para los DUI Centro en el trabajo de la generación y renovación de los DUI, pero también un poco hablemos de las actividades ordinarias que se hace en el RNPN sobre los procesos, los tiempos, las citas en línea para obtener el DUI. Volvemos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Javier Bernal, registrador nacional adjunto del RNPN. Estamos hablando de la renovación gratuita del DUI, las implicaciones que esto tiene para los DUI centros y también un poco vamos a hablar de las actividades que realiza el RNPN sobre cómo se brinda el servicio y las reacciones que puede tener la audiencia sobre ello, Javier. Para tenerlo claro, y lo decíamos en el bloque anterior, en función de la erogación de los diputados y diputadas que han hecho en el presupuesto 1.5 millones de dólares, usted nos mencionaba que con esa cantidad se pueden renovar un poco más de 152,000 DUIs, un poco más. Pero si hacemos el contraste con las cifras que tiene el RNPN, ¿cuántos DUIs vencidos tienen hasta el último corte, que entiendo que será por el 6 de diciembre? ¿Hasta cuántos son los DUIs vencidos? Sí, como usted decía, son más de 152,000 DUI los que podemos emitir con el 1.5 millones, versus un universo de 867,673 DUI vencidos, ¿verdad? Estos DUI vencidos los podemos dividir en dos segmentos. Los DUI vencidos antes de 2018, que es año de renovación masiva, sí, y los DUI que se han ido venciendo en el 2018 de las personas que en 2018 tenían que renovar y no lo han llegado a hacer, que estamos hablando de un universo de 568,921 DUIs. Repito la suma, en total son 867,000 DUIs. DUIs, básicamente. Sí. Entonces, de esto la cobertura pues es baja si lo comparamos de los 152,000. Sería baja si la verdad vaya. Entonces, eso nos da que tenemos DUIs vigentes 4,832,653. Esta suma va creciendo en la medida que la gente está llegando a renovar su DUI, ya sea ordinariamente pagando su recibo y los que están llegando por medio del decreto, ¿verdad? Entonces, sí, son bastantes los DUI vencidos versus los 152,000, sería poco lo que haríamos, pero en fin, ese es el fondo que la Asamblea designó y entonces nosotros vamos a cumplir en la medida de las posibilidades. Creemos que vamos a poder hacerlo en este año, de poder agotarnos esos 152,000 DUIs que la Asamblea por medio de este fondo ha puesto a disposición de las personas. Ok, otro de los aspectos acá es cómo es la gestión de este fondo, porque en el decreto se menciona, bueno, una parte es el mecanismo de liquidación del fondo asignado, sí, pero ¿cómo hace, por ejemplo, el RNPN para ir justificando en función de este decreto a los diputados y diputadas la entrega de este DUI y justificar la erogación de 1.5 millones? Bueno, sí, efectivamente, también el decreto habla de que el RNPN y el Ministerio de Hacienda serán los encargados de liquidar este fondo. En realidad lo que se va haciendo es de que mes a mes se le va comunicando al Ministerio de Hacienda los DUIs que se van emitiendo en ese concepto, es decir, en el fondo, ¿verdad? Así lo vamos a hacer, irle comunicando como todos los días. Para conocimiento es que todos los días al final de la jornada en los DUI centros se levanta un acta de producción, es decir, cuántos DUI se emitieron al final del día. Luego esta producción es verificada en nuestras oficinas por los encargados y verificados que se hayan emitido y bien, ¿verdad? Entonces, y luego se le va pasando mes a mes al Ministerio de Hacienda los DUIs emitidos para que estos vayan siendo cancelados. Y allí se va a hacer la diferencia entre los que la gente ha pagado su 1031 y los que son del fondo o los que se han acogido al beneficio del decreto. Y entonces de esa manera el Ministerio va haciendo la diferencia, ¿verdad? Haciendo los desembolsos para los vencidos y deteriorados y para las personas que pagaron su DUI. Y también se puede entonces hacer, además de esta lectura financiera y el mecanismo que a través de esta acta de producción y les permite ir justificando, sustentando la entrega de este DUI para el desembolso, ¿no? Los fondos que va a entregar el Ministerio de Hacienda sobre esto, también se puede hacer una lectura como más geográfica, es decir, me refiero en qué zonas se va a dar un aumento significativo de la renovación del DUI. Ustedes pueden tener este dato en estos primeros momentos, o esto se va a hacer hasta que sea un corte más significativo en el cual digan, hay zonas en específico donde ven ustedes un movimiento diferente o no tan usual a lo que suelen tener en el año de la renovación del DUI, la cantidad de DUI. Sí. La verdad es que hoy todos los DUI centros están llenos, ¿verdad? Pero siempre hay diferencias, hay DUI centros un poco más pequeños, Galería siempre está lleno y es el que puede generar más producción por la capacidad instalada que tiene. Santana, San Miguel son DUI centros grandes con mayor capacidad instalada que pueden producir más. Sí, ya hay datos concretos, okay, ¿verdad? Por ejemplo, Aguachapán
que estaba produciendo 240, Antiguo Cuscatlán 244 en los primeros días, pero si vamos a Colón, por ejemplo, Colón emitió 467, es decir, Colón es de los duicentros que más se llenan. Galerías, Soyapango emitió 543, o sea, allí podemos ver cuáles son los que más... ¿Qué fecha es esa solo para precisar? Este fue el primer día, okay. El segundo día, el 6. El 6. El 6 le estoy... Y hemos venido creciendo en la medida que ya hemos podido agarrar ritmo, digamos, ¿verdad? Porque de primero, como el decreto fue un tanto, nos agarró un poco desprevenidos, ya cuando arrancamos, al día siguiente empezamos a aumentar la producción y ya los duicentros que siempre tienen mayor producción han sido los que más se han desbordado. Por ejemplo, para decirles, Santiago María es de los más pequeños, pero que también en la medida, en su proporción, todos aumentan su producción, pero vaya, Soyapango, Galerías, Lourdes, San Miguel, Santana son de los que más producen. ¿Son los que les ha llamado la atención a ustedes que ha tenido un trabajo mayor o la producción ha sido mayor respecto a la tendencia general del año? Santa Ana produjo, yo le digo, por ejemplo, 594, es decir, más, estamos hablando solo de DUIs acogidos al beneficio. Sí. A eso agréguele los DUIs de las personas que llegan con su recibo pagado. Okay. O sea, estamos hablando de una producción. Y para tener un dato, digamos que estábamos produciendo entre 8.000 y 9.000 DUIs diarios. Hoy esa producción puede haber incrementado a 11.000 a 12.000 DUIs diarios. Okay. Aprovecho también para consultarles, Javier, porque nos ha llegado algún comentario a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter, @RepúblicaSB33, para quien quiera brindarnos un mensaje o su comentario está a la disposición. Uno es de Juan Polo, dice así: tenía una cita para renovar DUI desde octubre, llegué el sábado pasado puntual a Duicentro Lourdes, esperé por horas por fallas en el sistema. Y me informaron también que no me atenderían y entonces debo de hacer una recalendarización y la cita más cercana es hasta enero 2019. Sí, la verdad es de que, bueno, esto no debió haber pasado porque si él había hecho su cita, pues tenía que atendérsele. Eso es innegable. Y luego, en realidad, el sábado tuvimos el sistema como que estaba lento, ¿verdad? Estamos teniendo ese tipo de problemas, pero ya estamos resolviéndolos. O sea, en realidad en este ciudadano que hizo su cita, él tenía todo el derecho y Mulbauer la obligación de emitirle su DUI porque él había hecho. De hecho, andamos pidiéndole a las personas, a los ciudadanos que hagan cita para tratar de bajar la aglomeración y se dio el caso que a él no se le atendió como debía ser. Bueno, hay que resolver eso, habría que resolverlo, pero sí, efectivamente, estamos teniendo, el sábado específicamente tuvimos un problema en el sistema, estamos resolviéndolo ya con la concesionaria, porque debemos de pensar que es por la cantidad de trámites que se están realizando en todo el país que el sistema o se cae o hace que funcione lentamente. Pero bueno, ya estamos pidiendo las informaciones del caso, ya nuestros técnicos han emitido la opinión y pronto vamos a resolver eso y ojalá él se le resuelva su problema o la empresa haya escuchado lo manifestado por usted para tratar de resolverle, porque no es correcto. O sea, él hizo su cita y debimos haberlo atendido. Perfecto, debo hacer una pausa y al regresar ampliamos un poco estos temas, a ver, y también proyecciones que tiene el RNPN para el próximo año. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque que tenemos esta plática con Javier Bernal, registrador nacional adjunto del RNPN. Estamos hablando de la renovación gratuita del DUI. Un aspecto, Javier, que lo seguíamos platicando en la pausa es, por ejemplo, ante los comentarios que nos han hecho nuestros amigos de la audiencia, es este caso que le planteaba antes de irnos a la pausa.
¿Qué pasa? Otro amigo o amiga nos está sintonizando y dice, llego al DUI Centro y hay un problema en el sistema o hay una fila muy larga, yo ya había puesto la cita y la tenía para ese día, a esa hora, y no lo van a atender. ¿Qué tiene que hacer en esas circunstancias y cómo debe de acudir a las instancias pertinentes? No, las personas que han hecho con la debida antelación su cita y ya tienen la hora y la fecha programada, deben de llegar a la hora y fecha programada, presentarse a la entrada del DUI Centro donde le programaron y decir, sin hacer fila, y llegar donde la persona que está en la entrada, que puede ser el vigilante o a veces hay un operador ciudadano de la concesionaria a quien le tiene que manifestar que él tiene cita y lo tienen que pasar. Él no tiene por qué hacer la fila. Lo tienen que pasar. Ojalá no le pase lo que al primero de los ciudadanos que nos escribieron, y él tiene el derecho a pasar sin hacer fila, solamente tiene que manifestar, y además hay un listado de las personas que tienen cita y él tiene que pasar. Lo mismo nos llega un comentario de Juan Guardado y dice, si tengo cita desde principios de noviembre para el 13 de diciembre, ¿tengo que hacer fila como todos? Sí. ¿Hay algún beneficio por ser planificado? Pregunta. El beneficio es que él no va a hacer la fila, solamente va a llegar y va a manifestar que tiene cita previamente establecida y lo pasarán al DUI Centro, al interior. Marlon Rivas en el Facebook de Canal 33 menciona que no hay orden, no menciona cuál DUI Centro, pero dice que no hay orden. Esas colas fuera de los DUI Centros no tienen algún orden y tampoco vio algún empleado ordenando esas filas. Es lo que menciona Marlon Rivas. Sí, siempre hay alguien que está tratando de ordenar. Lo que sucede es, como decía al inicio, es de que en realidad está llegando más personas de lo normal, y eso hace que en alguna medida se genere algo de desorden. De hecho, como le decía al inicio, estamos pidiendo incluso el apoyo de la PNC, porque últimamente sí hemos estado viendo que hay desorden, ¿verdad? Y que esto puede ser que algunas personas puedan aprovecharse de esto. Alguien quiere incluso vender espacios allí en la misma fila, y nosotros pues consideramos que las personas, que debe de haber un orden de llegada, y que en esa medida estamos tratando de resolver que no haya ese tipo de desórdenes. Por eso, como le digo, hemos pedido el apoyo de la PNC en todos los DUI Centros en el tiempo que dure el... Por eso decidieron entonces tener una sola fila, no hacer la clasificación, porque si la clasificaban podía generar más problemas. Sí, hablamos sobre eso desde el inicio, o sea, ¿cuántas filas vamos a hacer? ¿Una o dos? Se concluyó que lo mejor era hacer una sola fila, ¿verdad? Para no hacer una diferencia entre los que pagan y los que llegan a acogerse al beneficio, y ir pasando en la medida que la capacidad de producción del DUI Centro lo permite, llegue en el carácter en que llegue, es decir, como a beneficiarse del decreto o con su recibo debidamente pagado. Aquí nos consulta también Cruz Escobar una pregunta. Mi DUI vence 19 de enero, ¿puedo sacarlo en diciembre? Pregunta. Sí, puede sacarlo acogiéndose al beneficio. El decreto, el segundo de los decretos, establece que se puede acoger en este año, incluso los que vencen antes del 3 de febrero. De febrero. Okay. Ese es un aspecto relevante en función de las preguntas y comentarios que nos han hecho algunos amigos y amigas de la audiencia. Ahora, otro aspecto es el proceso y los tiempos para obtener el DUI. Ahora, uno de los mecanismos que ha establecido el RNPN es a través de las citas en línea. Sí. Coméntenos un poco, Javier, cuando evalúan ustedes esto, ¿qué resultados les genera la evaluación de este beneficio o de esta prestación a través de una cita en línea, en el cual las personas pueden organizar y básicamente solo llegan al DUI Centro a que le renueven el DUI, a obtener el DUI y evitarlo de las filas? ¿Qué resultados les ha dado la evaluación de este procedimiento? La verdad es que cuando se hizo la planificación para afrontar todo este año de DUIzación masiva, dentro de todo lo que se planificó, que implicó ampliar algunos DUI Centros y hacer 4 más temporales, digamos, estaba incluido esta aplicación de ir a solicitarlo vía cita. Sí. Entonces quiere decir, sí nos ha dado resultado. Últimamente nos hemos estado enterando de que las citas van demasiado lejos, pero es por la cantidad de personas que nos solicitan el servicio o por la cantidad de personas que llegan directamente al DUI Centro. La verdad es que la evaluación es positiva. Lo que pasa es de que todo también depende de la capacidad que tenemos para
en realidad la capacidad no es mínima, es enorme. O sea, estamos produciendo, como le digo, 14.000 DUIs diarios, podemos producir 14.000 DUIs diarios, pero esta situación de los decretos y la duización masiva nos ha complicado. Pero siempre el servicio de citas o la cita para sacar su DUI, creemos nosotros que nos ayuda y ayuda también a las personas, y creemos que debemos de continuar en esto. Es positivo el balance, ¿verdad? Y ellos cuando lleguen deben de llegar adelante de la fila y decirle al que está en la entrada: tengo cita, soy fulano de tal, y ahí hay un listado y él tiene que pasar. Ok, otro de los aspectos que aparece, Javier, es cómo hace el RNPN este sistema de monitoreo de cómo brindan los servicios las diversas sucursales donde se da el DUI, porque por ejemplo hay contrastes, hay quejas de unos, pero también la gente menciona que hay otros que la atención es bastante buena y es bastante rápida, por ejemplo Merliot o Mexicanos, donde la gente menciona la atención es rápida y ha sido bastante favorable. ¿Qué se puede hacer en aquellos, por ejemplo, en donde se dilata más? Hay razones que se entienden, por ejemplo, llegan más personas, la fila es más significativa, implica el doble de trabajo, pero ¿cómo se puede estandarizar un proceso en el cual se tenga un tiempo promedio favorable y que no le implique a la gente una media jornada para obtener el DUI? Sí, bueno, la cita sigue siendo la manera ideal para tratar de llegar y no hacer fila, y sirva esto para que la concesionaria esté pendiente de los que están citados o tienen cita, hay que atenderlo porque para eso hicieron su cita. Luego, como le decía, se crearon 4 nuevos DUI-centros para este año, para atender la afluencia de la duización masiva. Hemos estado notando, bueno, tal vez últimamente, bueno, Mexicanos y Merliot son 2 DUI-centros que la gente como que no los conocía, no los ubicaba, y entonces permanecieron por bastante tiempo de este año, casi solos, es decir, que la afluencia era muy poco. Yo invitaría que ciertamente Galerías le puede quedar a las personas un poco accesible, pero también está Mexicanos y está Merliot, que son DUI-centros que pueden tener menor afluencia. Luego tenemos allá por adelante de Aguilares, en Tejutla, específicamente en el lugar conocido como El Coyolito, donde también tenemos otro DUI-centro, que es de los nuevos y que creemos que también puede solventar, por lo menos para ese sector. Pero para aquí, para el Gran San Salvador, está Mexicanos y Merliot, que pueden acceder y posiblemente los pueden atender un poco más rápido. Soyapango lo ampliamos, Santana también se amplió, Sonsonate, es decir, aumentamos la capacidad de producción para la duización masiva. Y estamos en eso. Otra de las preocupaciones, otro de los comentarios es qué pasa, por ejemplo, si puede hacer estas filas o esta dilatación para la entrega del DUI, puede ser por personas que son como acarreados para el tema de renovación por un asunto eminentemente electoral, pero que afecta a aquellos que ya tienen cita, que ya han pagado y que quieren obtener su DUI pues con el menor tiempo posible. Bueno, en realidad los decretos no hacen ninguna diferencia. Nosotros, o sea, tenemos la obligación de atender tanto a los que pagan como a los que llegan a beneficiarse del decreto, que es para los DUI deteriorados o DUI vencidos. No nos fijamos si son llevados o no, solamente nosotros, nuestra obligación es cumplir con el decreto y ser lo más ágiles posible y atender a todos los que lleguen, ya sea a beneficiarse del decreto o con su recibo pagado. Perfecto, Javier. Nos resta básicamente un par de minutos. ¿Y cuáles son las proyecciones que tiene el RNPN para el 2019? Mencionó que este año fue de brindar DUIs masivos, o sea, por las características, y en la duización masiva. ¿Qué pasa para el 2019? ¿Qué características marcan ese año para el trabajo del RNPN? No solo pasa el proceso electoral, pero de las actividades como tal. Bueno, la duización masiva en realidad termina hasta marzo del otro año. Continuamos hasta marzo. Atendiendo digamos, a los ciudadanos que lleguen a renovar su DUI. Recordemos que son más de 1 millón, y a eso agreguémosle que llevamos como una mora. ¿Por qué? Porque las personas que, por ejemplo, para que entiendan, las personas que tenían que sacar su DUI en octubre, por ejemplo, no llegan en octubre, sino que están llegando 1 mes o 2 meses después. Eso ha hecho que se nos genere más de 500.000 DUIs vencidos solo de 2018. Entonces, bueno, el reto sería que de enero a marzo podamos cumplir, los ciudadanos lleguen a sacar su DUI, pero además
bueno, nosotros tenemos una atención permanente en los DUI-centros y en nuestras oficinas principales, donde llegan los ciudadanos a solicitarnos cualquier tipo de servicio de los que la ley nos permite, y estamos en eso. Y luego también, como usted sabrá, emitimos DUI en el exterior y siempre estamos tratando de ser lo más eficiente, ¿verdad? Brindando un buen servicio a los ciudadanos, y pues eso es un reto principal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estamos en eso. Gracias, Javier, por habernos acompañado en esta segunda parte de República, actualizarnos un poco sobre este proceso de renovación gratuita del DUI, y vamos a estar pendientes de las actividades del RNPN. Gracias por habernos acompañado. Le agradezco a usted por la invitación. Muy amable, gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto, Javier, y a ustedes también, amigos. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.